intendente Paco Durañona. ¿Es así, intendente? ¿Está al aire? Acá estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Morquilias, me acompaña Emanuel Jauregui. Ya habíamos tenido un contacto con usted en otra oportunidad, pero creo que fue en la época de elecciones, pero ahora los que nos llamaba la atención y ganas de comunicarnos era el tema del peronismo. En un momento dado, hace una semana se había tirado su nombre, pero después no lo escuchamos más y ahora parece que el enfrentamiento está entre el intendente de Merlo y el ex de La Matanza. ¿Usted cómo ve esa interna? Sí, en primer lugar, partamos de la base que esto no tiene que convertirse en lo que está haciendo lamentablemente una discusión de nombres. Claro. Tal o da cual, sin que quede claro para nada qué es lo que ofrece tal o qué es lo que ofrece cual. Desde mi lugar, junto con otros dirigentes, lo que hicimos fue plantear una propuesta, no un nombre. Claro. Una propuesta para la conducción del peronismo, más que nada para la mirada que debe tener el peronismo en el siglo XXI, después de las derrotas que sufrimos, y teniendo en cuenta que ahora somos parte fundamental de una oposición que debe cumplir un rol fundamental. Y ni hablar en el caso del peronismo, cuando se están intentando llevar puestos derechos de los trabajadores que han sido, en muchos casos, originados por nuestro movimiento político, cuando se quiere destruir el sistema jubilatorio, cuando estamos frente a una política de endeudamiento externo y sideral, que obviamente se pagarán las consecuencias a mediano y largo plazo. Y todo esto no forma parte del debate de nuestro partido en el distrito más populoso de la Argentina. Me parece que esto es seguir de espaldas a la gente, que hace tiempo que venimos, como peronistas, de espaldas a la sociedad, y terminamos haciendo una discusión de poder de dirigentes del conurbano bonaerense que a nadie le interesa. Esta es nuestra visión. Y claro, me parece que es importante decirlo. Claro. Ahora, ¿cómo fue eso? ¿Hubo una convocatoria? ¿Usted presentó ideas? ¿Y ellos qué presentaron? ¿Las de ellos o no hubo nada del lado de ellos? Nosotros realmente no estamos viendo ningún tipo de propuestas. Las reuniones que se están teniendo para definir la cuestión, las autoridades partidarias, son entre los mismos 4 o 5 de siempre, que son los mismos 4 o 5 que se juntaron también con funcionarios del gabinete de Vidal para cobrar cómo iban a acompañar un presupuesto y endeudamiento que también está poniendo en jaque la viabilidad de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual me parece que no es una situación aislada de lo que está viviendo nuestro movimiento, nuestro espacio político, sino que esto que se pretende consolidar como nuevas autoridades partidarias, en definitiva, a mí me preocupa mucho que signifique la pata peronista del gobierno de Cambiemos. Claro. A ver, como para empezar a dejar un poco en claro, si bien no está bueno hablar de nombres, en eso coincido, a veces sirven para graficar. Por un lado tenemos al intendente de Merlo, por otro lado tenemos a Espinosa, y por otro lado, por lo que estoy entendiendo, hay un grupo de dirigentes que tienen otras ideas. ¿Esto es así? Exactamente. Bien. En un momento también se escuchó que Espinosa lo que planteaba era una lista unidad, pero en realidad lo que no se ponen de acuerdo entre el Menéndez y Espinosa es quién lideraría. Entonces planteó en algún momento hacer una presidencia alternada, un año uno, el otro año el otro, pero como usted dice, no estamos escuchando cuáles son las ideas, no bajan lineamientos para abajo de cómo se va a comportar el peronismo. No solo eso, sino que no puede haber ninguna lista de unidad cuando no se ha convocado, por lo menos, y tienen que ser otros dirigentes también, pero por lo menos a los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que tampoco es que somos 300, ¿no? Para formar parte de la discusión de hacia dónde se tiene que encaminar el peronismo en estos próximos 2 años, y además va a ser muy difícil escuchar propuestas que representen el sentir del peronista de la provincia de Buenos Aires, y más importante aún, el sentir
muchos bonaerenses que no encuentran representación ni en el oficialismo, pero tampoco en el peronismo. Porque cuando uno revisa, muchos de los que están formando parte vital de lo que va a ser la conducción del peronismo estuvieron hace pocos días levantando la mano para aprobar un presupuesto que baja sustancialmente la transferencia de recursos a los municipios, que baja considerablemente la inversión en educación y en salud, un presupuesto que fue en la mayor parte de los casos elaborado por los organismos internacionales de crédito que nos establecen a la fuerza cuáles son las recetas que hay que cumplir para seguir endeudando al país, y se aprueba sin ningún problema con el apoyo de los que hoy pretenden conducir el peronismo. Bueno, me parece que es muy difícil que en este marco podamos hacer un debate de fondo sobre qué peronismo queremos para los próximos 2 años. Por eso decía que a uno le preocupa la posibilidad de que esto se convierta en un peronismo como parte de Alianza Cambiemos. Claro, bueno, pero ¿cómo lo...? A ver, Cambiemos por ahí se está aprovechando de una situación que ve un peronismo debilitado o fragmentado y consigue lo que necesita. Acá el problema es el peronismo puertas adentro. ¿Usted qué salida ve? Porque hace 2 días que estamos escuchando lo que dijo mi compañero, que se iba a resolver ayer, que se iba a resolver hoy, pero siempre entre estas 2 personas y ni siquiera se ponían de acuerdo cómo iba a ser la alternancia o quién iba a ir primero y quién iba a ir segundo. ¿Qué otra opción podemos dar? ¿Hay otro frente de peronistas, de intendentes, de dirigentes? ¿Hay alguien que pueda frenar esto? Nosotros hemos planteado algunas pautas, porque justamente para tratar de evitar que todo se focalice en una cuestión de nombres, sí. Porque partamos de la base de que acá no se está poniendo en tela de juicio a ninguna persona en particular. Acá lo que estamos hablando es de cómo con inteligencia, con responsabilidad y con convicciones representamos al peronismo y sus históricas banderas en la provincia de Buenos Aires en este momento y de aquí a los próximos 2 años, donde habrá una elección para definir quién va a conducir el rumbo de la nación y de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, las pautas que nosotros propusimos fue, primero, un discurso que vuelva a enamorar al interior de la provincia de Buenos Aires y por ende al interior de la Argentina, que es donde nos hemos comido la paliza más importante, con lo cual esa es una prueba contundente y cabal, que es ahí donde más lejos estamos de la ciudadanía. Y esa propuesta tiene que orientarse a la producción, la industrialización de la ruralidad, el acceso justo al hábitat, el arraigo, el transporte, la logística, bueno, todo lo que tiene que ver con un planteo de desarrollo del interior del país y del interior de la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, dijimos que nos parecía en esta coyuntura, donde tanto Macri como Vidal utilizan muy fuertemente el poder que tienen y la alianza con los medios de comunicación, la justicia y grupos concentrados de poder para dominar a gobernadores e intendentes, que no era la mejor opción que un intendente se pusiera al frente del partido, porque iba a ser blanco justamente de esas presiones e intentos de extorsión. Claro. Y en ese marco nos pareció que lo ideal sería que una mujer o un hombre que no fuesen intendentes se pusieran al frente del partido justamente para que no se debilite su posición y sus convicciones más que nada a la hora de sostener lo que debe representar nuestro movimiento político en la provincia de Buenos Aires. Como para que habíamos propuesto a Jorge Tayana como una alternativa interesante, bastante consensuada, su persona, su figura entre prácticamente todos los sectores del peronismo, con un perfil bajo, que no pareciera o no ha expresado, y me parece que es así, tener pretensiones de corto plazo, que eso es importante también, porque cuando uno tiene pretensiones y asume un partido en un momento como este, necesita decir muchas cosas, también se diluyen las responsabilidades que debe asumir al mando de un partido como el nuestro. Pero bueno, puede haber otros nombres también, obviamente, nosotros lo propusimos como para sumarlo a la discusión, pero lamentablemente no seguimos siendo observadores
de una discusión entre 5 o 10 dirigentes del conurbano, entre la primera y la tercera, a ver cómo se distribuye el poder entre ellos. Me parece que esto es absolutamente negativo e insisto, no creo que estemos enamorando a nadie con estas escenas. Bien, ahora se aclaró bastante el panorama. ¿Cómo es la articulación con senadores peronistas como por ejemplo Pichetto? Yo creo que acá no hay que, por cuestiones de posicionamiento en determinado momento, dejar de conversar con todos los compañeros y compañeras. De hecho, yo he hablado con Miguel Pichetto hace unos días. Obviamente que tenemos diferencias grandes y tenemos algunas coincidencias. Así como digo esto respecto de él, también me parece que es un grave error en esta situación estar queriendo de alguna manera proscribir a Cristina, diciendo que se forme un monobloque, un unibloque, o que de ninguna manera puede formar parte del bloque del Frente para la Victoria o del peronismo, sin que siquiera todavía haya asumido. Pareciera una posición irreductible, pero principalmente inexplicable, ¿no? Siendo que Cristina sacó... muy personalista. A algunos, o no les guste a otros, casi el 40% de los votos en el principal distrito de la Argentina. Es una... entonces, ahí veo que hay falta de racionalidad y, en muchos casos, posiciones caprichosas que buscan a la fuerza eliminar o hacer desaparecer, lamento tener que utilizar estos términos, a líderes, referentes o espacios políticos que, cuando uno observa los apoyos y acompañamientos electorales que tuvieron, son masivos. Claro, es una actitud hasta personalista, en este caso la que estamos describiendo de Pichetto, porque justo hoy hablábamos inclusive de que junto con Jorge Triaca y la CGT quieren aprobar la reforma laboral antes de que Cristina asuma como senadora. Sí, y además esta idea, esta pretensión de querer reducir, como se quiso hacer, como si fuésemos todos tontos, ¿no?, a Cristina y a lo que ella representa, porque además de Cristina es lo que ella representa en definitiva, lo que está en discusión y lo que está en juego. Se reduce a un grupo de fanáticos de una provincita como la provincia de Buenos Aires, también es muy descabellado, ¿no? Cuando sabemos perfectamente, bueno, acaba de estar en Tucumán, el respaldo que tiene no solamente de la gente, sino también de muchos dirigentes. Estuvo justamente reunida con el senador Alperovich, que está dentro del Senado de la Nación, y como habrá un montón de otros senadores y dirigentes provinciales y el pueblo de las provincias del interior que tienen un aprecio muy especial por Cristina, y cada vez va a ser mayor en este momento, donde vemos que gran parte de muchos dirigentes que levantaban bien alto las banderas de la soberanía política, independencia económica y justicia social, hoy la han guardado en un cajón y quedan muy pocos, con lo cual los espacios de representación de todo el inmenso sector de argentinos, casi 2/3, que no se encuentran representados por Cambiemos, encuentran en Cristina, porque no hay ningún otro que se ponga al frente a plantear sus posiciones firmes en contra de las políticas del gobierno, encuentran en Cristina justamente esa representación, con lo cual nadie puede venir a decir que se arme un monobloque o querer disminuirla a la nada, cuando la realidad dice todo lo contrario. Y en esta visión, que me parece muy interesante lo que estás haciendo, porque es como una descripción de las diferentes visiones, ¿el rol de la CGT está desdibujado, está bien claro? ¿Cómo lo ves? No, muy desdibujado también, muy desdibujado. De hecho, son parte de este sistema de amenazas y extorsiones, ¿no? Ha salido en los grandes medios, incluso en medios aliados al gobierno, cómo el presidente amenaza a los dirigentes sindicales en las mismas reuniones donde pretende lograr los acuerdos. Entonces, la verdad que se hace muy difícil, si está en riesgo la libertad de las personas que van a sentarse a acordar la representación de los trabajadores, bueno, va a ser muy difícil realmente que se termine representando a quien hay que representar y no representándose a uno mismo. Y que es el mismo temor que expresé respecto a la conducción de
del partido y motivo por el cual entiendo que no debería ser un intendente que es muy débil frente a este poder. Uno mismo sería muy débil, claro, por más convicciones que tenga, frente al poder extraordinario que en este momento tiene la provincia y la nación. Felizmente siempre hay sectores que se hacen oír, que se plantan. Lo vimos el día lunes en este encuentro que se realizó en Luján, con muchos dirigentes sindicales muy importantes que han dicho lo que hay que decir. Y bueno, esto ya lo hemos vivido además, en otros momentos no muy lejanos de la Argentina. Como algunos dirigentes sacaron los pies del plato de lo que indica el sistema o de lo que te obliga el sistema. Ciertamente no fueron muchos, fueron pocos, pero que luego eso generó lo que terminó siendo una alternativa superadora a gobiernos que han dejado el país en situaciones realmente calamitosas, ¿no? Y no creo que esta sea la excepción. Intendente, el tema de los sindicalistas lo pusieron la Liga de Gobernadores Peronistas, que decían no vamos a votar en contra de lo que ellos opinen, es decir, le daban la entidad a los sindicalistas de decir, bueno, ¿qué votamos como peronistas? Y si sale esta reforma, porque como usted dice, los tienen presionados, tendrían que haberles sacado esa responsabilidad y decir, bueno, nosotros como gobernadores vamos a tomar el toro por las astas. En cuanto a lo que pasa ahora en el peronismo, usted hablaba de Cristina, y yo veo que tanto Espinosa, Menéndez, usted mismo, son todos de Unidad Ciudadana. Tayana, ella no se le fue a buscar la opinión de ella entonces, o no interfiere en esto. No alcanza con ser de determinado espacio político en un momento electoral puntual. Habría que analizar quiénes fueron los que levantaron la mano en la última votación del presupuesto y endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, con todos los ajustes que eso significa y que se da de patadas con nuestro espacio político. Y habría que ver también un montón de leyes en el orden nacional que fueron votadas por muchos de los que antes estaban en la primera línea del Frente por la Victoria y acompañando a Cristina en los primeros lugares del gabinete o en los primeros lugares de las listas. Y sin embargo no tuvieron ningún empacho en que le paguemos 15.000 millones de dólares a los fondos buitre, y hoy tengamos que estar reduciendo el haber jubilatorio, el haber mínimo jubilatorio, haciendo un ajuste de más de 100.000 millones de pesos en los jubilados para que las provincias de rodillas se pongan a disposición de firmar un pacto fiscal que el propio presidente del Partido Justicialista Nacional, José Luis Soja, lo ha descrito como un abuso de poder de parte de Macri hacia los gobernadores. Está bastante claro el escenario en ese sentido, y también está bastante claro, más allá, insisto, de dónde hayan jugado cada uno en las elecciones pasadas, cuáles son los intereses que están defendiendo, quiénes son los que están proponiendo un acuerdo con Vidal y con Macri desde el peronismo, y quiénes somos los que, a pesar de esta situación de extraordinario poder acumulado en cabeza de Vidal y de Macri, que por supuesto se traduce en absolutamente ningún peso de transferencia a quienes estamos al frente de municipios y decimos las cosas que decimos, pero bueno, son los momentos que me parece que hay que aguantársela. Estamos claramente dispuestos a sostener nuestras convicciones, más allá de los costos políticos que eso tenga, y obviamente que aprovechamos estos espacios que ustedes me dan en este momento para decir las cosas que pensamos. Nosotros no queremos un peronismo amarillo. Se entiende. Además, para ser honestamente sincero, nosotros habíamos escuchado el nombre de suyo hace un par de semanas. Después aparecieron otros nombres y hace bastante ya queríamos hablar con usted porque nos faltaba una mirada. Había ideas que no nos cerraban y nos estaba faltando esta mirada de la interna propia del partido, que me parece válida. Lo que pasa es que si no le dan el espacio para discutir, ahí es cuando se complica. Claro. Además tiene que ver... dijo hace poco Alejandro Vicchiara, ¿a quién se le puede ocurrir que el intendente de San Antonio de Areco pueda presidir el Partido Justicialista? Y sí, tiene razón. En este contexto es una locura y la realidad es que
nunca me he propuesto para presidir el partido. Lo que hemos propuesto, insisto, es que el interior tenga un protagonismo importante, no por capricho, sino por los datos objetivos que nos brindan las últimas 4 o 5 elecciones, donde hemos perdido categóricamente siempre en el interior, es decir, que le estamos cerrando a las propuestas para enamorar el interior, y nos hemos garantizado en todas esas elecciones que los municipios del conurbano sigan triunfando a costa de perder la provincia y a costa de perder la nación. Este es nuestro planteo, es un planteo con argumentos, un planteo objetivo que no es en contra de absolutamente nadie, y que tiene razón Alejandro Bichara. No podría nunca alguien como yo asumir la presidencia del Partido Justicialista, porque no están dadas las condiciones, porque culturalmente en las últimas décadas se ha conurbanizado en extremo el Partido Justicialista, y porque lamentablemente se utiliza el Partido Justicialista como herramienta de pacto con el poder de turno. Bueno, nosotros estamos en contra de eso. Claro, lo que pasa es que yo le di 3 nombres de ustedes que de alguna manera se juntaban dentro de Unidad Ciudadana, y faltaría ver dentro del peronismo cómo ingresan los que vienen del sector de Massa, cómo vienen del sector de Randazzo. Es decir, no hay acuerdo con nadie, es una cuestión de vanidades. Si no se recomponen ahora y quedan divididos, no les sirve a nadie. Van a pasar estas cosas que usted está diciendo, que levantan la mano o que quieren ver quiénes son funcionales a los distintos gobiernos, pero eso podrá ser después que el peronismo esté reunificado, porque ¿quién tiene el derecho de llamarlos y decirles por qué votaste así o no, si no tiene una cabeza que conduzca? Hasta diciembre está... Comparto absolutamente. Por eso es un desafío enorme, y por eso creo que mínimamente lo que nos debemos con responsabilidad es que cualquier cuestión de definición presupuestaria, endeudamiento o conducción del partido, mínimamente debería tener un ámbito de discusión y de intercambio de ideas que hoy no está. Claro. Pero coincido absolutamente con lo que vos estás diciendo, y es el desafío para ver de qué manera logramos reconstruir, sumar, y que las diferencias, que son muy buenas, que existan, las podamos debatir, no quiero decir puertas adentro, porque pareciera que habría que ocultar las diferencias. A mí me parece que, muy por el contrario, si hay una deuda pendiente que tiene el peronismo, es abrir las puertas a una profunda democratización y transparencia de nuestro movimiento en todo lo que significa la definición de candidaturas, la definición de autoridades, la definición de posturas. En eso la verdad que soy muy envidioso sanamente de cómo el radicalismo ha definido sus posiciones. Pero justamente la semana pasada estuvimos llamando al radicalismo por la interna, y ellos no la tienen muy bien tampoco, porque vienen medio fragmentados, tienen gente por adentro y por afuera, algunos dicen que se lo está comiendo el PRO, pero ellos apostaban a la elección que tienen ahora para que salga una cabeza conductora. Eso es lo que ahora, bueno, empezamos a llamar a la gente del peronismo, no la vemos. Si tienen un poquito más organizado, es que ellos están apelando a una democratización en la elección. Y usted me dice que usted no puede ser candidato porque todo pasa por el conurbano. Entonces no deja tranquilo a los peronistas. Porque ¿qué van a hacer? Van a ir a tirar arriba la mesa y va a decir, yo tengo tanta gente que me vota, y entonces quedamos cerrados otra vez entre Espinosa y 2 o 3 localidades más. Capaz que lo que falta es justamente alguien que no esté todo el día poniendo esos votos a la mesa, alguien que sea más federal, si se quiere, dentro del partido de la provincia de Buenos Aires. Pero absolutamente esa es la postura que nosotros hemos asumido. Por supuesto, no pretendemos que se pueda resolver en el cortísimo plazo, por más que deseamos que así sea, pero la mejor manera de empezar a transitar este camino, bueno, es decirlo, sin agredir a nadie, sin ser irrespetuoso, pero sí teniendo las posiciones firmes y expresándolas con argumentos. Creo que tenemos, que seguramente son relativos, y alguno tendrá otros que puedan ser superadores, pero qué mejor que la ciudadanía, que el pueblo argentino hoy vea el peronismo, que está totalmente vapuleado y de espaldas a la sociedad, empiece a transitar un camino de democratización, de grandes debates, de transparentar nuestro vínculo y nuestras definiciones. Esa es la renovación, no una renovación de caras, de nombres y de edades. La renovación tiene que ver con refrescar, y esto es lo que estamos pretendiendo hacer. Bien,
En esta mirada ya casi holística del peronismo que estamos haciendo, ¿entiende el papel de los gobernadores? Porque los gobernadores se han cedido en muchas cosas que se puede estar o no de acuerdo, pero digo, usted como jefe de municipio, como intendente, ¿entiende el rol de los gobernadores o también es crítico de los gobernadores peronistas? La verdad que no, soy crítico y lo digo con la autoridad que me da ser intendente. Sí, porque estoy viviendo la misma situación y realmente no es fácil plantarse cuando del otro lado hay respuestas categóricas. Me refiero a quienes les toca gobernar la provincia de Buenos Aires, a Vidal o a Macri, frente a quienes no nos acercamos y no es solamente tener diálogo, porque esto es una discusión ridícula, ¿no? Dividir entre dialoguistas y no dialoguistas. ¿Quién no va a dialogar en este momento de la historia? Todos conversamos con los responsables de las distintas carteras, con los ministros, con los legisladores, hablamos con todos. Es un disparate categorizar entre los que dialogan y los que no dialogan. Soy totalmente contrario a no dialogar. Ahora, dialogar no significa ceder las posiciones, y la verdad es que para poder entrar en los beneficios del poder de la provincia y de la nación y de la distribución de recursos, hay que ceder posiciones. Y la verdad es que yo no estoy dispuesto a cederlas si prefiero perder elecciones o no poder lograr determinadas cuestiones antes que ceder posiciones. Ojo, es discutible esto. Algunos entenderán que la responsabilidad del gobernador requiere ceder posiciones para garantizarle gobernabilidad a los vecinos de sus provincias. Bueno, es discutible. Personalmente creo que no, y hemos gestionado nuestro municipio de manera tal de cumplir con esa máxima del peronismo, de tener independencia económica para lograr la soberanía política. Bueno, hemos tenido muchos problemas y críticas de Cambiemos por nuestro sistema fiscal, pero eso nos permite tener cierta, pequeñísima autonomía para poder señalar y decir las cosas. Pero eso, por supuesto que entiendo la situación de los gobernadores, pero como argentino y como peronista pretendo líderes, pretendo dirigentes que realmente digan las cosas como son y se planten cuando se tienen que plantar y no bajar los brazos para recibir un puñado de recursos. Pero insisto, es discutible. Claro, porque a mí me parecía que cuando en Tucumán, que no era de Cambiemos, necesitaban que la apertura de los limones, y bueno, Macri lo consiguió de alguna manera para proteger la economía regional, no estaba mal porque solo el gobernador no podía. Y le pasó al de Santa Fe cuando le cortaron el biodiesel, también necesita un reclamo de la nación. Y me parece que a veces hay que poner a la gente, usted recién dijo, el peronismo está como de espalda a la gente, hay que poner a la gente ante todo. Que no quiere decir que esos resignen su bandera política, sino que tienen que ir con el reclamo juntos para que los atendieran. Ahora, lo que estamos hablando me parece que es más grave, mire, porque es puertas adentro, pero no se están poniendo de acuerdo. Ya tuvieron 2 derrotas. Parecía que eso es lo que los llamó y dijo, bueno, nos tenemos que juntar, así no va más. Y ahora volvemos a ver los mismos nombres. Y por lo que usted me dice que no lo escuchan, mucha alternativa no me está dando. Lamentablemente estamos transitando esa posición. Vamos a ver cómo evoluciona. Bueno, son momentos duros para el campo popular y hay que ser inteligentes, hay que ser responsables, y entiendo, vuelvo a insistir, una posición personal mía, que las convicciones no se pueden dejar de lado, menos en estos momentos. Entendamos que cada vez que un legislador levanta la mano en esta coyuntura de, como dice Macri, reformismo permanente, donde se quiere liquidar los derechos de los trabajadores, donde se quiere liquidar los derechos de los jubilados, donde se está poniendo en jaque a las futuras generaciones, endeudando por 100 años a la Argentina, donde las alianzas internacionales son con Israel y Estados Unidos, donde la flexibilización laboral pareciera que va a ser maná caído del cielo para recibir las inversiones, donde estas recetas ya hemos visto cómo han fracasado, donde se desprecia
a los gobiernos locales, a las autonomías municipales, donde se cambia la imagen de Rosas o de San Martín por un guanaco o una ballena, bueno, ahí ya me parece que es mucho, ¿no? Como para no empezar a defender determinadas posiciones a quienes nos decimos que pertenecemos al campo popular o al peronismo. Bien, muy claro, intendente. Ahora, otra cosita que no me queda claro. Se defina como se defina, quién es el que va a conducir. Luego pueden participar ustedes y otros en el armado de la lista del peronismo, es decir, vicepresidente, vicepresidente segundo, o esta gente ya llena todos los casilleros y no les deja nada a nadie. Gane quien gane. Pareciera que ya está todo bastante cocinado. Espero que haya una luz de esperanza antes de la definición completa y, insisto, no pretendo, y de hecho me pongo a un lado absolutamente de la cuestión de la participación dentro de lo que van a ser las futuras autoridades, pero sí sería muy bueno que haya una presencia muy contundente del interior si se pretende avanzar en una sólida unidad para un peronismo que va a tener que transitar 2 años durísimos, y para eso va a ser necesario la participación de todos los sectores y que se puedan escuchar todas las voces. Eso es lo mejor que le puede pasar al peronismo. Algunos dirán una cosa, otros callarán, otros lo dirán más fuerte, otros más bajito, pero entre todos representar a un partido histórico que por propio mandato popular, hoy debemos cumplir un rol de oposición. Y decir oposición no significa poner trabas, poner palos en la rueda, ser desmesurados, confrontativos, como obviamente que pretenden instalar para los que tenemos posiciones firmes y hablan desde los grandes medios aliados al gobierno, el buen opositor, el peronismo blanco, o la esperanza blanca, o las 1000 maneras que tienen de denominar a aquellos peronistas que terminan acordando las políticas que quiere imponer el gobierno nacional y provincial. No, nosotros somos responsables, nos gusta el diálogo, nos gustan los consensos, pero nos gusta discutir y nos gusta defender nuestras posiciones, y esa parte, por lo menos una parte de eso, el peronismo debe obligatoriamente tener. Una cortita que se desprende de esto cuando te dice el interior. ¿El conurbano debería separarse en 4 partes, como en 4 intendencias, como se trató varias veces, o para usted tiene que ir todo junto? Me parece que es un error discutir la división, es decir, si lo analizamos desde un punto de vista geopolítico, de reformulación jurídico-política institucional de la Argentina, desde el punto de vista de la geografía y la cantidad de habitantes, se requiere una enorme discusión sobre delinear nuevos límites geográficos y territoriales. En ese sentido estoy completamente de acuerdo en dar un profundo debate en ese sentido, como también estoy completamente de acuerdo en que se discuta nuevamente de qué manera se le puede dar mayor representatividad a las provincias del interior a la hora de definir los gobiernos, porque de lo contrario todo pasa por lo que haga la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, y nos alejamos de una mirada federal, la Argentina, que es la que personalmente más cómodo me siento. Es decir, que es un gran debate que hay que dar. Ahora, cuando en momentos de discusión presupuestaria, donde se está discutiendo endeudar nuevamente a la provincia en casi 100.000 millones de pesos, donde se está planteando reducir al máximo la transferencia de recursos a los municipios, donde se está poniendo en jaque definitivamente, y lo he dicho muy claro en todas las oportunidades, que no soy un adherente a la candidatura de Fernando Espinosa, pero lo cierto es que lo que se pretende es de 1000 maneras, con propios y extraños, poner en jaque la conducción del peronismo, que en definitiva son quienes están al frente del municipio de La Matanza, bajo la amenaza, en estos momentos, de dividir ese partido, ese territorio. Eso es gobernar con el látigo, y eso estoy completamente en desacuerdo. Si vamos a discutir grandes consensos para construir una Argentina sustentable en el mediano y largo plazo, como tanto se dice, bueno, dejemos de discutir de cómo vamos a cerrar los números y el déficit del año que viene,
que es una discusión netamente coyuntural y discutamos de verdad cuál es la Argentina que queremos para los próximos años. Muy claro, intendente, La se verdad nos que terminó el tiempo, pero fue un gusto haber hablado con usted. Cuando todo esto pase, Para mí. cuando todo esto pase, seguramente lo llamaremos para hablar con los resultados y para ver cómo quedaron encaminados de acá al 2019. Un saludo. Cómo no, a disposición. Muchas gracias. Gracias a usted. Este fue Paco Durañona, el